y sin duda van a poder también aportar e influir para que en Colombia comencemos a mirar a la familia de una manera integradora. De esto se trata pues todo este tema. Entonces, yo he organizado esta conferencia sobre todo para reflexionar con ustedes y armé como tres áreas. La primera, para que miremos un poco el papel de la familia en el plan de desarrollo actual y vigente, cómo la función de las políticas familiares tiene un impacto en lo que veíamos en el desarrollo como tal. Y por último, ¿cuáles serían esos desafíos de la perspectiva de familia y en dónde estaríamos encaminados a tener que trabajar y abordarlo? Entonces, específicamente en el punto del plan de desarrollo de nuestro país, pues lo vemos que sabemos que está articulado por unas metas, esas metas están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y de manera particular tiene una estructura que está basada en dos grandes áreas, que son la legalidad y el emprendimiento, donde ambos van a llevar a lo que el gobierno habla de equidad, una equidad que está amparada en esa política, digamos que colombiana, pero aquí lo interesante es que, bueno, hay unos pactos transversales, hay unos regionales, se busca una consistencia entre todos los programas y acciones que se definan con la macroeconomía y con unas metas definidas que obviamente lleven a cumplimiento de los ODS. Esto es de planeación nacional. Yo lo que hice aquí fue realmente ponérselos en un diagrama que inclusive parte de lo que planeación nacional tiene. Pero el punto aquí interesante es que ellos dicen que esta parte, me devuelvo aquí, donde vemos la equidad, o sea, ellos hablan de la legalidad y el emprendimiento, que es lo que nos va a llevar a la equidad. Y dice el gobierno que la equidad se va a amparar en una política moderna centrada en la familia. Y este es el punto que nos interesa a nosotros, pues como expertos en familia, poder conocer y analizar muy bien, porque entonces ya quiere decir que, bueno, ya quiere decir, está mal dicho, porque realmente todos los planes de desarrollo en Colombia, y hay un trabajo interesante que nos hizo María Docal, la profesora María Docal, cuando fuimos a Naciones Unidas, donde nos sacó todo un análisis de los planes de desarrollo del país y cómo esos planes de desarrollo todos han tenido algunos elementos de familia, que valdría la pena algún día pues revisarlo. Realmente, digamos que en el país esto no es un tema nuevo, no es un tema nuevo la política como tal de familia, ¿cierto? Pero el punto es cómo hacerlo de manera integradora. Ahí es donde viene y más adelante lo voy a explicar mejor. Entonces, claro, hoy estamos, digamos que en el plan de desarrollo hay unos desafíos. Vemos aquí a la izquierda de ustedes que aumentar el PIB en tanto por ciento, que crear tantos empleos, que disminuir la pobreza, que alcanzar una mayor productividad. Todo eso lo ha dicho el plan de desarrollo y ahí lo tienen. Pero resulta que no contaban o no contábamos con una sorpresita y es un bichito que nos ha caído a todos a nivel mundial, pero resulta que ese bichito está impactando de una manera impresionante porque datos que tengo aquí, estos que les traigo aquí en el círculo que aparecen, son del 8 de junio del Banco Mundial, donde actualizó las proyecciones de la economía y dice que están pronosticando una caída del 5.2 del PIB a nivel mundial, cuando se estaba estimando un crecimiento del 2.5. O sea, imagínense, si antes se pensaba que íbamos a crecer un 2.5 y íbamos a caer un 5.2, ¿en qué quedamos? ¿No? Entonces, sin duda una cifra negativa. Y por el otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso específico de Colombia, dice que a partir de la pandemia, nuestro Producto Interno Bruto va a caer hasta en un 5%, si no es más, para este año. Entonces, digamos que el banco lo que nos está recomendando es, y nos está diciendo, bueno, es una realidad que vamos a tener todo esto. Va a aumentar el desempleo, va a haber menores ingresos en las familias, va a haber menores oportunidades. Entonces, dice el Banco Mundial que debemos establecer y buscar como unos sistemas que puedan generar más capital humano y más capital físico. Es decir, que la recuperación del país como tal estará en la medida que las empresas puedan implementar
muy rápidamente nuevos sistemas, nuevos empleos para que logremos salir rápidamente de esta situación de crisis económica, ¿verdad? Entonces, aquí me estoy acordando de algunos debates que en los últimos días en los periódicos ha salido, creo que ustedes los han visto, que si es primero la salud o que si es primero la economía, a ver, no se puede decir que uno sea primero que el otro, es que hay que atender ambas situaciones de manera paralela, o sea, no hay nada que hacer, tú no puedes privilegiar una cosa por encima de la otra. Precisamente también en estos días miraba ah, la revista de Harvard Business Review. Bueno, pero antes de irme de la Harvard Business Review, quiero decirles algo. Precisamente en el pacto, en el plan de desarrollo, cuando habla del pacto por equidad centrado a la familia, entonces allí tenemos digamos que dos grandes líneas de trabajo. Entonces ellos hablan de la inclusión social, o sea, que la familia en el plan de desarrollo está ubicada por la inclusión social, pero también por la inclusión productiva. Es decir, tenemos estas dos herramientas de ayuda, los ven aquí en la gráfica, estas dos herramientas de ayuda para entonces poder generar ganancias, crecimiento y progreso económico que se va a traducir en bienestar y en oportunidades para todos. Básicamente eso es lo que dice esta gráfica. ¿Y quiénes van a ser los impactados? Está aquí arriba, cuando está el niñito, el diagrama del niñito. Se va a ver representado en salud, en juventud, en tercera edad, en personas con discapacidad, en niños y adolescentes. Esos van a ser, digamos que la fuente, el objeto hacia donde va dirigido todo el plan de desarrollo. Pero resulta, que es lo que les iba a decir ahora, eh, que la revista está de Harvard, la Harvard Business Review, también de ahora del mes de junio, sacó un informe súper interesante, el que lo quiera me dice y se lo mando, sobre las oportunidades que van a tener, o sea, las preocupaciones que tiene un estudio que hizo la Pew, PEW, el Centro de Investigación PEW de Estados Unidos, de Washington. Eso es un centro de estudios sociales, es un think tank, realmente, es un think tank. Y entonces allí, en este estudio, lo que dicen es que hay unas preocupaciones muy grandes porque a raíz de todo esto de la pandemia, que de hecho ya ha habido unas consecuencias muy graves, en el tema del desempleo no se puede mirar tan a la ligera, porque en este estudio dice que los jóvenes van a ser aquellos que más se van a afectar con esta situación. ¿Por qué? Porque ellos son la fuerza laboral que está latente o la fuerza laboral del futuro, por decirlo así, o del futuro cercano. Muchos de estos jóvenes que están hoy en día en el colegio o inclusive en la universidad, o los que están comenzando su carrera profesional, pues ya los despidieron. O sea, imagínense ustedes que tú acabas de comenzar tu carrera profesional y al mes de estar comenzando o 2 meses, ¡pum!, o a los 3 meses te despiden. Entonces, hay millones de jóvenes que están en este momento en sus hogares, eh, que están experimentando, tanto ellos como nosotros, claro, situaciones de ansiedad, de incertidumbre, todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Eh, que, que inclusive dice el estudio, no se había visto en la historia de la humanidad, sino en la época de la Segunda Guerra Mundial o de la Gran Depresión de los años 30, algo similar. Entonces dice este estudio que esta generación está viviendo situaciones tan dramáticas que les va a costar mucho eh, superar digamos que estos temores, ¿sí? Y habrá que ver ellos cómo generan unas actitudes resilientes y cómo generan un desarrollo a futuro, porque han tenido que vivir unas condiciones inimaginadas en estos últimos meses. Entonces, que se considera que pueden haber unos efectos de largo plazo graves porque es una realidad que el mundo se detuvo completamente, de pronto ya no tanto en estas semanas, pero digamos que hace un par de meses, y que las cosas pueden generar para ellos en términos de trabajo, si antes los jóvenes, estoy hablando de la generación esta millennial, ¿no? Si ellos antes estaban pensando que en el viaje era muy difícil, o inclusive las instituciones, las empresas tenían que o tienen que prepararse para ver cómo es que vamos a trabajar con los jóvenes. Hoy en día más que nunca es un llamado a pensar cómo va a ser ese futuro trabajador, cómo va a ser ese futuro trabajador con todo lo que ha vivido, que además
es súper experto en temas de remotos o temas online, súper experto. Pero también por otro lado es súper frágil frente a la incertidumbre y frente a las oportunidades de trabajo. Se le han limitado las oportunidades de trabajo, pues hay negocios que sabemos que están quebrando, la economía, pues si no hay productividad, pues si está bajando el Producto Interno Bruto, pues que se puede esperar también. Entonces, y esto en todos los países, o sea, no solamente en los países subdesarrollados, sino también en los países desarrollados. Sin embargo, bueno, nosotros desde el instituto, cuando yo leía este informe, pues tiene muchos más elementos súper interesantes sobre el trabajo futuro de los jóvenes y las oportunidades que ellos van a tener y cómo va a ser su desempeño y qué exigencias van a tener, que yo miraba y le decía, caramba, pero nosotros también en el instituto, cuando tenemos este tipo de dificultades, usualmente también buscamos lo positivo, es decir, nosotros no nos quedamos en lo negativo, sino, y esta es una invitación que les hago para ustedes y su vida personal, familiar, profesional, toda, ¿no? Y es cómo lograr de una cosa aparentemente mala, bueno, aparentemente no, esto es malo, es decir, una pandemia es realmente malo, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de estas cosas malas le damos la vuelta y generamos cosas positivas? Por ejemplo, compartir tiempo en familia, hemos tenido la oportunidad de conocer mejor inclusive a cada uno de nuestros hijos por estos días que hemos estado todo el tiempo, 24 horas con ellos, ¿verdad? Hemos tenido oportunidad de mayor diálogo, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quería como detenerme aquí un poquitico, porque fíjense que una cosa es lo que, si en el plan de desarrollo nuestro del país estamos hablando de que la juventud, las oportunidades, la inclusión productiva y qué sé yo, ojo con qué es lo que está pasando con ellos y por supuesto que están viviendo las familias alrededor de esos jóvenes. Miren, inclusive este tema es tan poderoso que valdría la pena trabajarlo mucho más en profundidad, que en estos días me invitaron a una conferencia en México. Y una de las preguntas que me hicieron era sobre integración familia-trabajo. Y una de las preguntas que me hicieron al final de la conferencia fue precisamente sobre esto, sobre la juventud. Y fue orientada a, bueno, ¿cómo le hago yo a entender a mi papá que cuando yo hago teletrabajo también estoy trabajando? Miren qué pregunta interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí voy a pasar muy rápido, solamente quiero es como ponerle un brochazo de algunos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y que están incidiendo de manera directa, que impactan a lo que la familia, digamos que tiene como parte de su función y su realidad y su dinámica interna. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Entonces, Colombia había dicho que iba a bajar la pobreza multidimensional en el 8.4. Sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Ya lo sabemos. Por lo menos en este periodo de tiempo. Ya veremos si más adelante nos recuperamos y al 2030 pues lo logramos. Pero por lo pronto sabemos que esto está ahí como en veremos. El tema de salud y bienestar, pues ni se diga. Entonces, el plan de desarrollo también tiene unas metas muy específicas en ese sentido. En el tema de educación, llegar a más, aquí también sabemos que hay unos grandes conflictos en el sentido de que a raíz de esto de la pandemia, pues estamos teniendo desigualdades en el ámbito educativo, porque sabemos, por ejemplo, en regiones o grupos vulnerables, caramba, que los niños que no están yendo, por ejemplo, al colegio, porque los colegios están cerrados, no tienen todos un computador para estudiar, quizás tienen un celular y en el celular tienen que estar los dos o los tres hermanitos y viendo a ver cómo se distribuyen las tareas y cómo se complementan. Entonces, sí se prevé, y esto por la UNESCO, que tiene unos estudios también buenísimos que estuve viendo en estos días, que dice la UNESCO que va a haber unas grandísimas desigualdades en materia de educación a raíz de todo lo que estamos viviendo. Luego, en el tema de igualdad de género, estos son datos también de planeación nacional a partir del DANE, donde muestran cómo los ingresos mensuales entre mujeres y hombres pues son distintos. Pues como les digo, aquí no me quiero detener, pero sin duda ese es un tema que está ahí para revisar. Y con respecto a la informalidad, pues ni se diga. El trabajo informal lo hemos visto. ¿Quiénes son los que están mayormente en la calle en este momento, en el confinamiento? Pues todos los que tienen unas dependencias de un trabajo informal. Y una de las metas del plan de desarrollo es precisamente disminuirlo, ¿no? Entonces, bueno, y las ciudades. Entonces, ¿cómo las ciudades pueden ser unos centros urbanos sostenibles para las familias? En el caso que nosotros trabajamos, precisamente con la IFFD y Naciones Unidas, es un proyecto que vamos a iniciar. Íbamos a iniciarlo antes de la pandemia y se nos quebró ahí el tema, pero bueno, ya lo retomaremos más adelante.
Entonces, lo que les quiero decir es que este tema de la política familiar, eh, todos estamos atravesados por él, todos, todos, sin excepción. Y hay una resolución muy interesante de Naciones Unidas del año 2017 que analizó la IFFD en uno de sus boletines, ellos le llaman los papers, el paper 71, donde analiza algunos lineamientos que da las Naciones Unidas sobre distintos temas para trabajar en los países. Entonces, quise traérselos porque me parece que es muy abarcante. Entonces, por ejemplo, el primer punto de los cuales ellos hablan para trabajar es el equilibrio ellos le llaman equilibrio entre el trabajo y la familia. Para nosotros en el instituto hablamos es de la integración familia-trabajo, porque hay unos autores que diferencian por qué trabajo primero, por qué familia primero, por qué integración, por qué equilibrio y por qué conciliación. Ahí me puedo demorar toda una mañana, pero bueno, el punto es que no es igual y para nosotros preferimos el término integración porque son dos realidades que tenemos en la vida de cualquier ser humano, donde la familia y el trabajo pues se articulan en la vida, ¿no? Independientemente de que sea trabajo asalariado o no. Luego entonces nos habla, las Naciones Unidas nos habla de las modalidades de convivencia intergeneracional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la idea es que podamos motivar a los miembros de la familia extensa a que puedan participar unos con otros, es decir, que pueda haber interacción entre abuelos. Bueno, ustedes lo saben, todo el tema de las tradiciones, que parte de la función de las familias son las tradiciones, etcétera, etcétera. Cómo se apoyan entre abuelos, jóvenes, niños, entre unos y otros las personas de edad, ¿no? Luego viene pues todo el tema de educación parental. Entonces, fíjense que en el caso nuestro de Colombia, hemos estado, pues la universidad, especialmente la Facultad de Psicología, ha participado muy fuertemente en la creación de la ley del castigo físico para evitar el maltrato infantil. Pero bueno, básicamente lo que aquí incentiva a Naciones Unidas a los países es que generar tipo programas de parentalidad positiva, etcétera, etcétera. Luego viene el tema de urbanización inclusiva. Entonces aquí les hablaba ahora hace poco en el caso nuestro, el proyecto global de ciudades inclusivas para familias sostenibles, pues una propuesta que tenemos allí, pero básicamente lo que Naciones Unidas promueve es que detrás de toda esta agenda urbana, ecológica, para que las ciudades sean más amigables, sean sostenibles y tal, pensemos también en el papel que la familia tiene dentro de ese contexto urbano. Luego viene, bueno, ya hablé de la solidaridad intergeneracional y de la cohesión social. Entonces, de la cohesión social, que no es nada menos y nada más que los ciudadanos de una región puedan tener un sentido sobre su realidad de ciudadanos. Ahí, por ejemplo, pensaba yo cuando lo leía que tenemos algunos trabajos muy interesantes sobre las representaciones sociales o ciudadanía en el instituto que podrían estar aportando allí a ese aspecto que promueve Naciones Unidas. Entonces, vámonos un poco ahora a mirar las políticas familiares. Cuando hablo de políticas familiares, quiero aclarar algo y es, no necesariamente es el Estado. Aquí también intervienen las empresas, la empresa privada a través de sus políticas que fortalezcan las familias de sus empleados, por ejemplo, o las instituciones educativas también. Es decir, cuando hablamos de políticas familiares es tanto en el ámbito público como en el privado. Y aquí lo que se quiere es apoyar a las personas para que cumplan con sus responsabilidades y su función familiar de la mejor forma y que cuenten con el apoyo de todos los actores sociales. Un poco de esto es lo que se trata. Entonces, hay un autor con el cual digo, muchos de estos elementos que les he traído hoy están basados en este autor que se llama Flaquer, Luis Flaquer. No sé si se pronuncia así, o si es Flaquer, la verdad, Flaquer, bueno. Mm, él nos dice que son esas políticas familiares. Para considerar las políticas familiares, pues necesitamos tener en cuenta todas las normas, los programas, las acciones que en una gestión estamos articulando para y en favor de cada uno de los integrantes de la familia, y que esto es un trabajo que se requiere
tanto en lo social, en lo económico, en lo cultural, es decir, desde distintas ciencias, no solamente desde la salud, por ejemplo, como normalmente se hace. Y pensaba, por ejemplo, en el caso de Colombia, y lo encontré en la política de familia nuestra, en la que está pues, vigente, en la política de familia del 2017, que dice que en el caso de Colombia se trabaja por los derechos y oportunidades de los hombres y las mujeres, los derechos de las niñas, los adolescentes, de los niños y de adolescentes, perdón, sobre esa corresponsabilidad entre la familia y el Estado, la protección de las personas mayores, a ver qué más, en fin, no, todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que cada vez está como más, digamos que subiendo los niveles y genera gran preocupación, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí Flaquer habla de esta definición que personalmente no me gusta mucho porque me parece que la deja muy corta, es decir, porque está derivando solamente a lo que tiene que ver con los niños y menores y dependientes. Más adelante les hablaré de una que encontré. Sin embargo, digamos que Flaquer es uno de los autores que más ha desarrollado todo este tema de política familiar en los últimos años. Mm, lo que quiero mostrarles es un poco la evolución de lo que ha tenido la política familiar en el mundo y esos hitos o esos momentos como claves. Pueden haber más. Digamos que estos fueron los que yo escogí como que me parecieron por distintos autores como los momentos significativos dentro de la evolución de la política familiar. Entonces, vemos un momento muy importante por allá en el año 1939, como estoy de tiempo, Caro, para ver, bueno, vamos bien, 1939, con una alemana, Alba Myrdal, mm, que ella hablaba de la política familiar desde los programas de seguridad familiar, es decir, ella lo metió mucho por la parte de hecho, esta señora fue premio Nobel, y ella hablaba del término ya de política familiar. Se cree que fueron los primeros inicios digamos que estas políticas encaminadas hacia la familia. Luego, más adelante, hacia los años 60, comienzan a aparecer en Europa y especialmente, por ejemplo, en Suecia, el Consejo Consultivo para la Política Familiar. Entonces, y luego se fueron adhiriendo otros países. Entonces, lo interesante es que aquí ya en estos años 1958, 1960, aparece por primera vez el término ya formal y encaminado como a tres grandes áreas de trabajo. La dinámica interna, los procesos entre las familias y la relación entre la familia y la sociedad en general. Entonces ya comienza como a desglosarse hacia dónde se va a llevar esto. Luego, en el 78, entonces se incorporan otros asuntos de salud pública, de economía, de vivienda, ¿m? Y van organizando las políticas según el impacto en los distintos sectores a los cuales se va a trabajar. En el 89, entonces, se crea en Europa el Observatorio Europeo de Políticas Familiares, que más adelante pues le cambian el nombre por Observatorio en Demografía, pero muy interesante que los países de Europa entonces ya comienzan a decir, ojo, necesitamos hacerle un seguimiento a las características de las familias y qué políticas estamos teniendo en los distintos países para atender las necesidades de estas familias. Luego viene en el 94 las Naciones Unidas, que fue un hito súper importante, porque ya entonces son todos los países miembros que deciden hacer un reconocimiento a la familia como eje central en el desarrollo económico y social de la sociedad. Esto es realmente importantísimo y se declara la conmemoración del Año Internacional de la Familia. Entonces, en el año 2014, Naciones Unidas tiene una resolución muy buena donde dice, miren, la familia con motivo del año de la celebración del aniversario del Día Internacional de la Familia tenemos que trabajar en tres áreas. Todo lo que tiene que ver con la pobreza, ¿sí? Se ven porque ya lo articulan, espero que lo articulen con lo que les mostré de los ODS, el de la pobreza, ¿no? Entonces la pobreza tiene el equilibrio entre la vida familiar y laboral y la solidaridad entre generaciones con la integración social. Entonces son los lineamientos que obviamente se unen los países en Naciones Unidas y
y lo presentan como a manera de incentivo y de promoción para que cada uno de manera particular, según sus realidades, pues lo trabaje. En Latinoamérica, entonces, se comienzan inclusive más o menos sí, desde el año años 90 en adelante, ya entonces también se comienza a hablar de enfoque de derechos, de todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas, y entonces ahí entra todos los temas de servicios básicos, de mejoras de infraestructura, y la relación entre el régimen de bienestar y las políticas orientadas a las familias. Entonces, la CEPAL también arranca con todos sus análisis a integrarlos dentro de en las políticas familiares de América Latina, y digamos que en el año 2001 sale un informe de la CEPAL donde nos dicen que hay que tener especial cuidado con lo que está sucediendo con respecto al mercado laboral y la familia. Entonces, ya los asuntos económicos también comienzan a centrarse de una manera un poco más integradora y no por grupos independientes de la familia, sino ya un poquito más integrador. Entonces, de esta manera podemos ver un poco la evolución. También uno de los investigadores de la CEPAL hace un análisis, hay un cuadro espectacular donde relaciona los distintos programas que aparecen en Latinoamérica y los engloba como en cuatro grandes segmentos, que son todo lo que tiene que ver con los programas y acciones de las políticas públicas orientadas a la salud y a la nutrición, a la educación, a los alimentos y a la inserción laboral. Digamos que él reconoce como esos grandes cuatro áreas de trabajo para las políticas en Latinoamérica. Sin embargo, en el caso de Colombia somos muy específicos, entonces hablamos de la igualdad de derechos, como lo decíamos, los derechos de los niños, la corresponsabilidad. Se los traigo porque me parece que es muy, en el caso de nuestro, de Colombia, hay muchas, digamos que críticas hacia la política de familia por distintos factores. Sin embargo, vemos que es una política bastante completa, por decirlo así, sin meter ningún tipo de juicio de valor. Cuando uno la revisa, ve que de alguna manera tiene unos elementos de mucho trabajo, es decir, que abarcan de una manera importante los distintos momentos del ciclo de vida familiar. Entonces, luego aparece en los últimos años en México, en la Universidad Autónoma, un profesor, Fernando Pliego Carrasco, que ha trabajado mucho todo este tema de políticas familiares, y él ancla la política en cuatro dimensiones digamos que lo utiliza como fundamento lo que es el concepto de bienestar. Es muy interesante. Entonces, claro, ya tendríamos primero que todo revisar qué es bienestar o qué se entiende por bienestar. Entonces, mm, nos apoyamos aquí en Aristóteles, que es siempre fuente segura, y Aristóteles nos dice que, bueno, que el bienestar como tal se puede mirar desde tres ángulos. El primero, la forma como recibimos los bienes externos, los bienes del cuerpo y los bienes del alma, es lo que dice Aristóteles. Entonces, si de esos tres bienes contribuyen en mi percepción de bienestar, entonces la manera como esto juega en esa percepción, tendré un bienestar total o no lo tendré. Sin embargo, el profesor Carrasco lo ancla más sobre la teoría de Amartya Sen. Amartya Sen habla de funcionamientos y capacidades. Esto es algo realmente fascinante en la medida que uno va profundizando más, y el papel que puede tener la familia desde la educación familiar para que las personas logren esos funcionamientos y capacidades que habla Amartya Sen en búsqueda del bienestar. Miren, eso me parece que es algo realmente fascinante. Entonces, bueno, este autor, Sen, lo que dice, el premio Nobel también, bueno, y después él se une con su esposa, eh, creo que se llama Marta, ahora no me acuerdo, Nussbaum, creo que el nombre es Marta, se une con su esposa y siguen trabajando en los temas de capacidades y demás, y wow, esto de verdad que es algo espectacular. Entonces, bueno, allí básicamente lo que nos dicen ellos es que, o en este caso, Zen nos dice que las personas con su funcionamiento logran hacer y ser lo que quieren, lo que quieren alcanzar. Es decir, por ejemplo, un funcionamiento en este caso es
todo lo que tengo que hacer para estar bien nutrido. Entonces, ahí es donde entra el concepto de funcionamiento. O, por ejemplo, ustedes hoy que tienen que hacer esta presentación de sus trabajos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para no sentir miedo o ansiedad ante esa presentación que te toca hacer ante un jurado? Entonces, él le llama a esas acciones que tú vas a hacer hoy, ¿cierto? O que ya hiciste ayer o esta mañana o qué sé yo, que ya hiciste para sentirte tranquilo ante esa presentación en público, eso es un funcionamiento que tú estás generando por unas acciones o unas decisiones que tomaste, ¿bien? Pero por el otro lado, entonces él habla de capacidades. Entonces, ¿cuáles son esas? ¿A qué se refiere con esto de capacidades? Entonces son todas aquellas mezclas de esos funcionamientos, o sea, de esas acciones de alguna manera que hiciste para que entonces no, puedas lograr a reflejar y a alcanzar pues ese fin deseado. Y entonces son realmente como unas habilidades básicas que tú vas desarrollando por ese funcionamiento tras otro que vas logrando. Entonces no me voy a detener allí tampoco, pero digamos que aquí el punto interesante es que entonces este profesor Carrasco habla que el bienestar entonces es la manera como la persona humana, de acuerdo a esas cuatro dimensiones, tiene un impacto en cuanto a su vida, su nivel de vida, en este caso familiar, la calidad de vida familiar, la satisfacción y esas capacidades que va desarrollando. Entonces, en la búsqueda, en la consecución de estas cuatro dimensiones es donde las políticas familiares deberían estar enfatizadas. Entonces, miren qué interesante como los distintos puntos de vista que vamos recibiendo allí de los autores. Vale la pena en este punto, porque ya lo he dicho bastante, poder diferenciar un poco lo que es crecimiento y desarrollo, porque a veces se habla de manera como si fuera similar y realmente son términos completamente distintos. Entonces, son términos de la economía donde el crecimiento es ni más ni menos que la suma de bienes. 1 más 2 más 3 más 4, lo que tengo en petróleo, lo que tengo en café, lo que tengo estoy hablando del país, ¿no? Lo que tengo en oro, lo que tengo en maíz, lo que tengo en arroz, lo que tengo, sí, es la suma de todos los bienes del país. Pero estoy hablando de los bienes, pero también están los bienes intangibles, pero también está digamos que nuestros distintos sectores económicos. Entonces, lo que cada uno de esos bienes produce, ese es el crecimiento. ¿Y cómo lo mido? Con el Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Medir el valor, eso cuánto vale. Entonces, ¿cuánto me vale el petróleo que tengo? ¿Cuánto me vale el oro que tengo? ¿Cuánto me vale los servicios de transferencias que hago? ¿Cuánto me vale el sector turístico del país? ¿Cuánto me vale? Eso es el crecimiento. Y esto va enfocado a estrategias de políticas meramente macroeconómicas. Ahora, el desarrollo como tal es cómo crecen esos bienes. O sea, cómo es que estoy creciendo, qué servicios estoy generando, cómo me va mejorando la calidad de vida a través de estos bienes. Si se dan cuenta de la diferencia, por un lado es el cuánto, subió el 15%, subió 30.000 toneladas, subió, sí, pero acá es qué impacto está teniendo ese crecimiento. Entonces, resulta que ahora tengo más carreteras y esas carreteras, ahora voy a tener metro. Y entonces el metro, ¿cómo influye en la calidad de vida de estos habitantes? ¿Cómo se mejora la salud con las condiciones de vida que estamos teniendo? ¿O cuáles son las condiciones de población? ¿Cómo se distribuye el dinero? Etcétera, etcétera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos diciendo que la familia aporta al desarrollo de los países. Y si lo vemos por el lado del crecimiento, el trabajo que hacemos cada uno de nosotros, miembros de una familia, también aporta en ese crecimiento. ¿Mm? Espero no haberlos confundido, pero creo que esto es muy importante entender la diferencia y sobre todo porque se habla mucho de que la familia aporta al desarrollo social pero ¿qué es lo que aporta la familia? Aporta vía crecimiento, claro, porque para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento. Entonces la familia aporta con su trabajo, con el trabajo de cada uno de nosotros, ¿ok? Bueno, entonces, en los estudios sobre desarrollo, usualmente, ¿qué hacen? Revisan desde las distintas variables económicas cómo, cómo va avanzando o cómo está la afectación en un momento dado de esas variables. Entonces, digamos que aquí hay un ejemplo de algunas que se trabajan para el tema de desarrollo.
es muy importante en este tema de crecimiento y de desarrollo, un autor, él es un profesor de la Sorbona en París, ¿sí? Tomás Piketty, que generó gran revuelo en el año 2013. En el año 2013, porque él en ese momento sacó una investigación que llevaba como 15 años haciendo, donde decía que el sistema actual económico lo que está generando es cada vez más ricos y que o sea, con las condiciones actuales de la economía es imposible poder acumular riqueza, porque además todos los salarios son altamente tributados. Entonces un trabajador común y corriente nunca va a poder ser rico porque resulta que está pagando tributación de todo. Entonces, y entonces tiene unas fórmulas econométricas a través de los años increíbles de los distintos países, donde él muestra que cada uno cada vez está acumulando más y más riqueza. Sin embargo, las brechas se están generando cada vez más distantes y por eso la desigualdad, sobre todo en ingresos y patrimonio, va a ser muy difícil de lograr bajo las condiciones económicas actuales. Y ahora, el año pasado, este mismo autor sacó un libro llamado El Capital e Ideología. Él es muy controvertido, pero hay un tema súper interesante en ese libro. Se los recomiendo porque además, digamos que es un economista que se puede leer, porque hay algunos economistas que nadie los entiende, ¿verdad? Pero hay otros que a pesar de que es muy matemático, se puede entender mucho. Un no economista puede leerlo. Y él habla de que una de las maneras de solucionar los problemas que tenemos en estas desigualdades es nada menos y nada más que, adivinen qué, trabajar en la educación. Porque con la educación se puede propagar el conocimiento, se genera prosperidad y ojo con esto, y se reducen las desigualdades. Y entonces hace todo un tratado en el libro sobre este planteamiento. Sola manera de recordar es desarrollo sostenible, porque hemos hablado de desarrollo, de crecimiento, de políticas, ta. Ojo, desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que queremos con el desarrollo sostenible? Que podamos satisfacer las necesidades del presente sin comprometerlas del futuro, y menos las generaciones futuras. Y les recomiendo un artículo de nuestros profesores del instituto sobre precisamente la sostenibilidad de la familia en Colombia. Es un artículo muy bueno. Entonces, ahora Perdón, ya nos Ani, metimos solo a la... para avisar que te quedan 10 minutos. Listo, ya voy a acabar. Gracias. Entonces, la perspectiva, gracias, Caro, la perspectiva de familia. Entonces, el concepto como tal, ya lo vimos, se viene manejando desde hace algunos años de manera tácita. Realmente Barbara Gray en el año 67 fue la que lo acuñó como la integración de las políticas con la perspectiva de familia. Y claro, ella lo hizo desde el trabajo social, pero luego descendió en todos los, digamos que en todos los sectores. Pero aquí el punto clave de todo lo que hemos visto es que, o lo novedoso es que cada una de las situaciones familiares, de los problemas familiares, se considere ya no más de manera individual. Es decir, que no haya política para los adolescentes, que no haya política para la persona con discapacidad, que no haya política para los niños. Eso no basta, ¿sí? Si no se revisa de manera integradora, es decir, a la familia como un todo. Entonces ahí es donde viene el quid del asunto y viene la dificultad, ¿no? Y es cómo lograr que todas las políticas, tanto públicas como privadas, ¿cierto? Hagan esos programas, diseñen esos programas que consideren la estructura y la dinámica de la familia como una unidad total, no solamente el individuo, sino como una unidad total. Que va a llevar a qué? A bienestar y a desarrollo, como lo vimos antes. Nos va a llevar a bienestar y a desarrollo. Entonces, en este orden de ideas, el profesor, bueno, esto lo habla un profesor español, Romera, pero también lo trabaja Fernando Pliego Carrasco, donde dice que las políticas con perspectiva de familia deben enfocarse en dos vías. En una estrategia educativa y preventiva, y en otra asistencial. Esto siempre, como les digo, articulado, o sea, como un paquete. No puede estar por allá la política de castigo físico, por allá la de violencia intrafamiliar. Son muy buenas todas, pero ¿dónde y en qué punto se articulan? ¿Dónde se integran? Es que esa es la gran digamos que el gran dilema, porque suena fácil, pero hágalo, ¿no? No es tan fácil hacerlo. Pero bueno, quiero mostrarles este video un momentito
Me dicen si se oye. ¿Se oye, Caro? No, yo no, sí, ¿no? No, no escuchamos. ¿No lo escuchan? No. A No, ver, señora. a ver. Espérate a ver qué hacemos. Espérense, me quito un minuto los audífonos, a ver si así sí. A ver. ¿Ahí? ¿Lo escuchan ahí? Sí, señora. Sí. ¿Ahora sí o nada? Y ahora muy bien. Pues me ha pasado. ¿Se oyó o no? Perdónenme, pero es que no las escucho. Sí se escucha, Ani. Pues me ha pasado que me gusta jugar con mi hermano. Sí, me gusta en esta cuarentena. Me gusta que mis papás jueguen conmigo, que hagamos cine, que hagamos maíz pira. Uf, qué rico. Lo mejor de esta cuarentena es que puedo compartir con mi familia y quedarnos en casa para cuidarnos. Poder haber hecho recetas y compartirlas con mi familia. Puedo ver más a mi familia y he aprendido otras cosas tecnológicas que no había aprendido antes. Es que puedo pasar más tiempo con mi familia, puedo jugar más con mi hermano. Mi mejor cosa que hemos estado en casa es que podemos ver muchas películas de familia. Lo que más me ha gustado de este confinamiento es que hemos podido estar más tiempo con familia y que mi papá, como ya siempre sale a trabajar y no lo veo casi nunca, pues he podido verlo más. Y también hemos cocinado en familia y hemos hecho muchas cosas. Y lo que más me gusta en esta etapa de cuarentena ha sido que he podido pasar más tiempo con mi familia y he vuelto a jugar con mis hermanos. Pero lo mejor que ha pasado en la cuarentena es estar con mi familia y jugar a la Play. ¿Qué etapa más ayudan a hijos? Esta cuarentena ha estado llena de literatura, juegos en familia, culinaria, música, deporte. También nos hemos aprendido a autoconocer, a conocer a los que nos rodean, crecer en vida interior y crecer en servicio a los demás. Yo quiero mucho que he pasado tiempo con mi familia, que hemos jugado bastante, que hemos visto bastantes películas y la hemos pasado muy bien. Es que me puedo comunicar con mis papás, hablar y también jugar con mi hermana, comer con ellos, hacer cosas chéveres. Me gusta estar con mis amigos, aunque me gusta estar con mis amigos. Lo mejor es que yo puedo estar en familia, con nuestra familia, con nuestra es que puedo estar con mi familia, también nos apoyamos, podemos estar juntos, unidos
y que aunque la situación del COVID está difícil, la familia no pues ayuda a aliviar la ansiedad y miedo que tú tienes. Y eso es lo mejor que me ha pasado. Bueno, les cuento que quisimos hacer este video de manera espontánea con los niños, sin preguntándoles y que de manera pues muy original, muy de lo que les saliera del corazón, nos dijeran lo que opinaban de este tiempo en familia. Y esto nos ha permitido seguir analizando que vale la pena, fíjense, los niños cómo reconocen la importancia de estar juntos, del cuidado, del acompañamiento ante la ansiedad. Y fíjense cómo inclusive hay una que habla de su hermano, la chiquitita que nos dice estar con mis papás, con 2 años, con 2 años, y estar reconociendo el tiempo que puede estar con sus papás. Entonces, esto simplemente lo traje a manera de Colaborando con el paso a paso. Imagínate que la agenda a eso le aparece en el Drive, cuando entra, hacemos. Y sin no le duda, aparece la programación de esta el película aporte que hagamos de las políticas dice la pantalla públicas y familiares, pues será de mucha, digamos que de mucho impacto hacia el interior de cada una de estas familias. Entonces, a manera ya de conclusión, lo que les quiero decir es que sin duda tenemos una gran tarea de seguir posicionando a la familia como agente de ese desarrollo social y que sin duda es ámbito para desarrollar a la persona de manera integral. Y corresponde a todos los sectores, al sector público, al empresarial, al educativo, y es una corresponsabilidad que tenemos entre todos. Entonces, esa es como una primera gran conclusión. La segunda, que recomendamos también comenzar a conocer más y a incorporar este elemento de la perspectiva familiar en las políticas de manera articulada, pero también transversal. Transversal es que está extendido a todo lugar y en todo nivel, ¿verdad? Pero también intersectorial, porque pues la idea es que puedan intervenir distintos sectores que trabajen con las familias en acciones que se encaminen en su fortalecimiento. Y transsectorial, que a veces ese es el que de alguna manera menos aplicamos, y es que, claro, tenemos un factor vinculante. ¿Cuál? La familia. Ese factor vinculante donde todos nos unimos en corresponsabilidad y que sea liderado, obviamente, dependiendo del tema, por alguno, pero que se permita el trabajo mancomunado de los distintos sectores. Y finalmente, apoyar en todo lugar y en todo momento ese papel educativo que se gesta al interior de la familia, porque es solo allí, como lo vimos, desde la prevención, desde la asistencia, por donde lo queramos mirar, pero sobre todo es fortaleciendo esa capacidad que tiene la familia del papel educativo, que podamos hacer transformación social en nuestro país y en los demás países. Entonces, la ambición es grande, el trabajo es mucho, pero para eso tenemos a unas personas como ustedes, asesores de familia, futuros asesores, pero ya prácticamente futuros asesores de familia, que van a poder contribuir y van a poder trabajar en este sentido, desde ese acompañamiento personal, desde ese acompañamiento único, digamos que interno, del 1 a 1 a través del acompañamiento familiar que hacen, pero también desde la gestión de programas, pero también desde la investigación que ustedes realizan, que va dando luz en todos estos temas que nos han traído en estos 2 días. Entonces, pues muchísimas gracias. Si hay alguna inquietud, pues de pronto puedo atender un par, si no, también me las pueden mandar por email. Y con mucho gusto se las atiendo para no pues afectar aquí el orden de la reunión y del programa que tienen posgrados. Mi correo ANA-RC, bueno, al final no los puse, pero al final tengo la bibliografía, las referencias utilizadas. No se las presenté porque pues quise ser muy puntual con el tiempo, pero ahí está el que quiera las referencias, pues con mucho gusto también ahí se las puedo pasar. Entonces, anarc@unisabana.edu.co por si tienen alguna inquietud, aporte que me quieran hacer, con muchísimo gusto. Caro,
siendo las 9:02, he cumplido mi tarea. Bueno, Ani, muchas gracias. Gracias No, por qué esa bueno, magnífica conferencia que nos has dado. Yo creo que hemos aprendido todos muchísimo, yo particularmente, y ha sido gracias por acompañarnos en este espacio. Yo, para seguir siendo fiel a la agenda, le voy a dar la palabra al profesor Iván Moreno, que es el líder de nuestro grupo de investigación Familia y Sociedad del Instituto de la Familia. También es profesor de investigación en la maestría y él nos va a hablar sobre algunos aspectos de esta jornada. Caro, si te parece, Caro, si te parece, más bien nos vamos cada uno a nuestra sala para que Iván pueda contarles a los estudiantes de tercero las condiciones de la jornada de investigación, y los de cuarto nos vamos para iniciar la sesión de gestión, que es la que tienen ellos hoy. ¿Te parece? Si ya nos separamos cada uno en nuestras salas para que cada grupo pueda empezar a trabajar con su agenda. Sí, entonces Ana María va a estar con los de cuarto y María Paula y yo vamos a estar con los de tercero. Entonces, cualquier asunto relacionado con logística, para que sepan, los de cuarto lo van a resolver con María. Entonces, vemos las respectivas salas. Caro, les recomiendo a los que no han llenado asistencia, la puedan llenar. Gracias a ti, Ani, y si les parece dejamos esta sala y nos unimos entonces en la otra sesión. Listo, ya nos vamos. Gracias, chao. Gracias a ti, feliz día. Disculpa, ¿cómo se llena la asistencia? Yo les puse aquí un hipervínculo, ya se los voy a repetir. Mira, ahí ingresas, por el chat está, y ahí puedes ingresar y ya ahí llenas la asistencia. Gracias. Entonces ya nos vemos en la otra sala. Anita, el vínculo es el en el que está en el orden del día, ¿cierto? Ahí es la dirección a la que está, ahí nos conectamos.